a Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinan este programa. Continuamos nesta Escola de Pais falando da importancia do inglés na educación dos fillos. Podo contar algo que te escoitei dicir? Sí, claro. Sí. Inés dicía na publicidade que ela tiña como unha visión positiva, non, de ver de onde se estaba a onde se está agora, se temos en conta os 6 anos que facía un pouco referencia a Concha, sí que a evolución, a base está como danada, non? A base en xeral, pero, bueno, que a evolución nestes anos foi moi ampla. Sí, eu creo que houve un esforzo por parte da administración, por parte, bueno, do sistema educativo para realmente poñer solución ao gran déficit que existía no tema. Eu creo que no tema da aprendizaxe das linguas en xeral, é dicir, meus pais son filólogos, é algo que falamos moitas veces, que aquí se ensinan mal as linguas, é dicir, non ten sentido aprender a gramática en castelán, e que son os sinónimos? Que son os sinónimos? O caso do galego e o castelán é dicir, hai cousas que son comuns a todas as linguas e que son conceptos que o suxeito que o predicado que se tiñan que aprender, e logo xa en cada lingua particular, pois, aprender o léxico ou o que sexa, non? Partindo da base de que neste país eu creo que se ensinan bastante mal as linguas e se ensinan moito máis nun plano teórico máis que nun plano práctico de aplicación directa no día a día, eu creo que, dicir, todo o tema pois, dos axudantes de conversación, dos centros plurilingües, dos programas Comenius como que había no noso instituto. As becas Erasmus. As becas Erasmus. Miña irmán está cunha beca da Fundación Barrié de la Maza, hai becas da Fundación Ortega para ir a Estados Unidos. Dicir, eu creo que en España si se está creando unha consciencia de que é moi importante aprender inglés e estamos moi atrasados respecto a outros países e temos que solucionar. Entón, eu creo que estamos no bo camiño, pero, como dicías ti, a desigualdade entre as persoas que reciben un apoio extra fora de casa e as que non é moi grande. Vou aproveitar que está Rosa, xa que falas que é un problema de España. Tienes Argentina? Sí. Claro. Alá o uso do inglés é moito máis fluido. Sí. Pero además quería el tema de la formación del profesorado. Hay una asignatura que es para todos, digamos, bastante, que es muy difícil el que no la haya tenido que volver a hacer y repetir, que es fonética. Fonética es, yo creo que es uno de los pilares. Como decimos que es sonidos. Y ahí creo que es donde más se deben exigir al profesorado, la fonética del inglés. Allá la formación es diferente. Acá he notado, porque lo he homologado, la especialización en lengua extranjera, lo que tiene es que también se estudia matemáticas, que me parece muy bien, pero no se hace una focalización que tienen creo primero y segundo, pero es primero, segundo y tercero con se le llaman las asignaturas del bloque, que es lengua, fonética y gramática. De hecho, si esas 3 asignaturas no están aprobadas, no se puede pasar al segundo curso, y menos ya al tercero, es que hasta que estas asignaturas no estén dadas ante un tribunal, no se puede seguir con la carrera. En periodo universitario. El periodo universitario y metodología. También, cuando se hacen las prácticas, tenemos el tribunal atrás. O sea, nos ponen las notas, pero generalmente pasa una de fonética, una de metodología. Generalmente hay una profesora que hay detrás en la que realmente nos dicen, mira, tienes que continuar un poco más, o felicitaciones, eres profesora, pero todo en inglés. O sea, yo no recuerdo haberle dirigido a una profesora durante el profesorado, o sea, durante mi carrera, allí en castellano, jamás. Yo comprobé en mi hijo, que también hizo filología inglesa, que en cuanto a la fonética le ayudó mucho la beca Erasmus. El estar fuera y el hablar continuamente inglés mejoró muchísimo la pronunciación. Por eso creo que, hablando del profesorado, que ahora se han hecho muchos esfuerzos, tanto colegios públicos como privados, de mandar a su profesorado a exponerlos, e inclusive de darles, los que están dando ciencias y todo, porque me consta de gente que se ha esforzado muchísimo sus veranos entonces ha habido efectivamente, y los como ayudantes de conversación. Exacto. Y estos intercambios son muy buenos, y lo importante es que cuando vayan, así como dices que tu hijo está dentro de que escucha inglés, tiene que hablar inglés, y eso es lo que la importancia, ¿no? De que el tema es cuando a veces van a cursos donde todos hablan español y se tientan, o por más que estén en Inglaterra,
hablan entre ellos. Entonces, en este caso él fue a un país como Finlandia, porque le gustaba el nivel de enseñanza que hay allí, no escogió Inglaterra ni Irlanda, le gustaba el nivel de enseñanza de Finlandia, entonces él desarrolló mucho más el inglés allí. A pesar de que todos, me contaba él, que les costaba más, por ejemplo, había alumnos ingleses, no es que estuvieran en filología, había otras ramas también, pero a los propios ingleses les costaba más al principio, después ya se adaptaban a ellos. Es que hay una cosa que está clara, es decir, una lengua solo se aprende hablándola. Es decir, por eso yo insisto en que se debe de comenzar con las lenguas a la edad más temprana posible. Por ejemplo, yo siempre pongo una exposición clara que es nuestra escuela. Y no es porque quiera hacer publicidad, sino porque es la realidad, es lo que estoy viviendo. ¿Vale? Pero, quiero decir, nuestros niños... Rosa, después vas tú también. Y además es que tenemos una metodología similar en cuanto a que aprenden inglés a través de la música educando el oído. Pero el tema es que nuestros niños de 3 años salen hablando y entendiendo. Lo entienden más aún, porque lo entienden a cualquier nivel, pero hablan el inglés al mismo nivel que hablan el castellano. Los niños a esas edades son esponjas que están llenando su cerebro con toda la información que reciben del exterior. Y es más, aunque al principio haya algún niño que no lo hable, ¿vale? O lo chapurree, eso le queda dentro y le va a ser tremendamente fácil después acceder a una, digamos, formación en inglés regular y reglada. Es decir, lo que no tiene sentido, que por otro lado los jóvenes que efectivamente se educan en el sistema que han tenido hasta hace muy poquito tiempo, que ahora afortunadamente se ha incrementado, que han ido a estudiar al extranjero, es la mejor forma de estudiar, o sea, de aprender una lengua. Lo decía también Inés, es decir, la mejor forma, eso ha sido un avance tremendo, que bueno, ha significado también la apertura de este país hacia Europa, que nos ha venido muy bien, no solo en cuanto a infraestructura, sino también incluso en esos intercambios de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos en la escuela, tenemos también un intercambio de profesores que vienen, ahora nos viene precisamente una italiana, tuvimos una belga y una portuguesa, que lo enlazo, es decir, fíjate tú, Portugal, aquí al lado, porque a veces decíamos que España empezaba, o que Europa empezaba en los Pirineos, ¿no? Decíamos así. Bien, pues en Portugal hablan el inglés y el portugués al mismo nivel. Sí, pero, bueno, pero eso sin embargo nosotros, claro, incluso tienen, incluso adoptan el mismo horario, el mismo tema de comer, que además es normal, los horarios de comidas, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí venimos con ese todavía, digamos, esa historia, vale, que nos machacó. Bien, pues... Eu iba a sacar unha lanza, porque a min cenar as 10 da noite, pois como que me presta también. máis, como que me presta máis. Eso de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, a min... Pero no, lo que quería decir con esto es que... No, os nutricionistas podenme tirar dos pelos, o sea, bueno, e aparte... Claro, si me poño a explicar, facemos así como un mini paréntesis, como é a miña evolución culinaria ao longo do día, bueno, os nutricionistas empezan a tirar cousas contra a pantalla pero bueno, sí que o que falábamos antes era un pouquiño pola situación política. Sí, Portugal non se concibe ver nada na televisión que non sexa producción bueno, a Portugal tamén le influyó mucho el tema de las colonias, etcétera. Eu creo que nas linguas hai unha cuestión que é a necesidade, e a necesidade explica que eu, por exemplo, me vaya a Palestina ou a India e os rapaces de Palestina de 10 anos falen inglés casi mellor que min. O mellor non teñen unha gramática perfecta, pero ten unha fluidez agora. Por que? En Palestina, prácticamente todo o mundo, é dicir, todas as persoas cunha mínima formación de, digamos, instituto, falan inglés, porque eles, é dicir, eles queren ter contacto fora do mundo árabe, e ese contacto ven pois a través das redes sociais, a través do inglés, en India, bueno, excolonia e demais. Por suposto que incluso xente de unhas clases baixas, eso, de clases baixas e tal. Claro, pero estaba pensando que é colonia británica, lóxicamente. Sí, pero que en calqueira, en Dubai, o sea, en Dubai, é dicir,
árabe e inglés. Pero O sea, podrían no mundo haberlo árabe. rechazado, precisamente por haber sido colonia e haber Sí. estado É sometidos. unha cuestión de necesidade, é dicir, de necesidade de ter a lingua para avanzar e para comunicarse co exterior. Aquí seguramente hubo un acomodamiento, porque tenemos una población hispana muy, Sí. muy amplia, contactos con Sudamérica, entonces hubo un acomodamiento con el español. No se sintió la necesidad, incluso los emigrantes de la época, por ejemplo, de mi padre, sí que se fueron a Europa, no se vieron muy obligados tampoco en la necesidad de aprender los idiomas el alemán, holandés, es decir, a Pues donde no, emigraran. ahí discrepo, Rogelio. No, Tenían una auténtica necesidad de aprender el no, idioma. Hay No, muchos no, casos no de lo inmigrantes pasaban muy que mal, nunca Ahí- aprendieron la lengua. Ahí discrepo. Yo conozco muchos emigrantes, amigos, con compañeros, conocidos de mis padres y de padres de amigos míos, que no aprendieron el idioma más que lo indispensable para desarrollar su Bien, trabajo. pero sí que necesitaban aprender lo indispensable para poder desarrollar Sí, el trabajo. o que sucede, pero bueno, demasiado penso que outro Sí, tema é que sí. normalmente os emigrantes, a mí tocou unha familia, reuníanse Sí, sí, sí. en En grupos, grupo, entón ti entre escoitas ellos, falar sí. algún emigrante, Sí, era, sí. pois tiña un amigo que era de Valencia, tiña un amigo que era non sei, entón realmente non, é máis, descoñecía, ti lle preguntas a algúns emigrantes, algúns, estou xeralizando absolutamente cal era a comida típica dun lugar, a descoñecen porque facían unha vida, Sí. trasladaban a vida Un ciclo moi cerrado. Vivían Sí. grupal, de Pero forma non, grupal. falemos de outra cousa, que estamos falando Sí, sí. de inglés. E como xa podo intuir que vai rematando o programa, consellos. Como poden os pais axudar os fillos? Porque moitas veces, claro, os pais sempre lle queren dar o mellor aos fillos. Pienso que no solamente con... Fala o pai. Hablo del padre en este caso, con una experiencia en los hijos, no solamente enviándolos a academias particulares, aparte de lo que pueden aprender en las aulas, en los centros educativos. Es un buen refuerzo, pero no es suficiente, porque en la mayoría de los casos, si el alumno, como tú decías antes, no siente la inquietud, decía Inés antes, que tiene que sentir la inquietud de aprender el inglés e ir hacia afuera si pueden, si no siente la inquietud, también mueren las academias. También mueren las academias. Tiene que sentir la inquietud, por lo menos, ya no hablo de la inquietud de, en su propia casa, en su propio domicilio, leer en inglés, ver televisión en inglés. Y vamos a hacer un programación parón. en inglés. Un parón, co que te estaba preguntando a ti, e despois rematas. Rosa, e aproveita si queres para facer a cuña. Que me había tirado. Serve de algo cando os nenos, porque eu vexo, porque teño compañeiras que son nais, non? Que están sendo nais e estou vendo o proceso, non, de crianza dun neno, cando os nenos comenzan con esas pequenas pezas, non? Que aínda non son nin películas, nin son series, porque son cousiñas de 6 minutos, 7 minutos, non? En televisión, que moitas teñen moi pouco diálogo. Fai algo comenzar a poñerlos en inglés, por exemplo? Sí. Muchísimo, porque ya vuelvo a decir, quieras o no, esos sonidos van quedando, aunque el niño no los produzca, pero con el tiempo ya les va siendo familiar. Entonces cuando se enfrentan en el cole y ya no son esas, ay, esta palabra ya la he escuchado. O sea, frases. A mí me pasó con el otro día en la academia, estándole contando un cuento a los niños, una frase muy, muy simple que era, I've got an idea. Y me dijo la madre, me vino el otro día y en vez de decir, salió, I've got an idea. Y es una frase porque se repite en el cuentito. Y sobre todo la repetición. Es muy importante, por eso recomendamos que no solo el trabajo, porque la verdad, ser honestas, estamos en la academia, pero la persona que viene en la academia y busca, aquí voy a salir hablando inglés, sí, hay que hacer mucho por parte de uno. En el caso de los padres o con los más pequeños, que practican en casa, o bueno, esos videos que colocándolos, como tú dices, es perfecto. Aunque el niño no hable o que el niño en ese momento, pero sí lo está teniendo, lo está recibiendo, como lo decía antes, inconsciente, ¿no? A través de algo que le guste y lo motive, porque es muy importante la motivación. Eso es yo creo que es uno de los ejes. No solo que que el profesor tiene que motivarlos, que es lo que uno intenta, ¿no? De motivarlos para que vengan contentos. Cuando alguien me dice, vienen contentísimos, y para mí eso es lo mejor, porque cuando viene obligado, malo. O sea, ahí. Rogelio, que te deixara aí un pouco a palabra na boca. Lo que estaba diciendo, repito un poco lo que estaba diciendo antes para enganchar, que si al margen de que podamos conseguir que los hijos vayan al extranjero a practicar ese idioma, que sería ya el complemento ideal, la guinda del pastel, aparte de las academias, tienen que tener interés en seguir practicándolo de una forma un poco casi diaria, no digo diaria al completo, pero casi diaria, leyendo libros,
viendo la televisión, sobre todo viendo muchos programas de televisión en inglés, porque si no hay esa continuidad, esa práctica habitual, en las academias no llega con las academias. Es el impulso, las academias es el impulso, es muy importante en las academias. Pero se les dice a través de ellas, claro, que lo mejor es exactamente, que todo lo que sea, por eso se busca intentar, bueno, a ver qué es lo que más te gusta, canciones a ciertas edades, o los libros, o eso es fundamental, la motivación, porque si alguien no se siente motivado por sí mismo, no. O sea, vienen de las dos, claro, hay que tratar de eso, porque solo... tanto en la escuela, porque también hay que reconocer que los profesores se encuentran en una situación áulica de 25 alumnos con un currículo que cumplir y, lógico, un libro que comprar, y eso que ponerse que no es una situación... Yo he sido profesora tutora y sé lo que es, o sea, que no... y la hora, que no nos da el tiempo y que tengo que terminar el libro y que vienen las presiones, hay que reconocer que el profesor se encuentra muchas veces en situaciones que realmente difíciles, porque lo ideal para un idioma... Y yo diría 15 ya está bien. O sea, para poder interactuar, para poder hacer eso que se hace a veces en la escuela de idiomas, que es hablar, usar el idioma, ¿no es cierto? Comunicarse. Comunicarse y, por ejemplo, en situaciones, o sea, ahora nos encontramos en tal lugar, ¿qué pasa en...? ¿Cómo lo que pasó a Conchi que contaba, no? Sí. A ver, ¿quieres pedir un kebab? A ver, ¿cómo lo Pues pides? iba a deixalo po final, pero vou contar agora. Eu podería che pedir o kebab. Seguro. Non, ca miña limitación, porque sería lamp, non? Sí. Por que o sei? Por el silencio de los corderos, que é de lamp. Moito do meu vocabulario, no meu caso, moito do meu vocabulario, porque me gusta o cine. E entón, de moitas traduccións, pero absolutamente de eso, de memoria visual. Bien, pues es una de las indicaciones que debemos de hacer a los padres, de que a los niños, que además lo pueden programar, ¿vale? Ahora que tenemos tantas televisiones con tantos canales y tanto satélite y tanta tal, y además que interaccionan y todo este rollo ahora en las nuevas tecnologías, que le pongan la tele en inglés. A los niños les va a encantar. Yo es más, haría una puntualización. Si hay oportunidad, de que los hijos viajen en algún momento al extranjero, el hecho de que ellos en un momento dado pueden arrancar a los 12, los 13, los 14, cuando pierden esa vergüenza de la que hablábamos antes, ese miedo al ridículo, si en un momento dado pueden llegar a comunicarse, eso es un paso de gigante. Sí, fíjate, me decía a mí porque un ven papá... que lo que han aprendido durante tiempo les sirve para comunicarse. Claro. Sí, no, me decía a mí un papá de la escuela, cuando se había ido, ya había dejado el cole, me decía un papá, oye, la verdad es que yo no tenía ni idea de que el inglés le iba a hacer tanto efecto. Y dice, nos fuimos de excursión, o sea, de vacaciones a Londres, y resulta que sabía más la niña de inglés que nosotros, con lo cual veo que sí, que efectivamente es positivo, y a raíz de esto le siguen llevando, pues por ejemplo, al Let's Play, que es nuestro, después cuando acabamos lo que es el ciclo de 0 a 3, por las tardes tenemos lo que es el Let's Play, y yo parece que es que estoy haciendo publicidad, pero es que de verdad, o sea, lo considero tan importante aprender, hermana, claro, aprender inglés de forma diferente. Pensé que fase publicidad. Que yo tengo una hermana pequeña, sí. Y mi hermana, o sea, a miña irmán pequena fala inglés mellor que a min, quero dicir, porque Esta é da xaponés. Esta é do xaponés. Bueno, É que esta esa é outra historia. Esta se lle dan ben as linguas, non? Pero nós estivemos vivindo en California. Eu debía ter pois 14 anos, ela debía ter pois 7 ou 8. Ela era máis pequena que a min, quero dicir, nos levamos 5 anos. Eu son consciente de que ela ali aprendeu muitísimo máis inglés a hora da fonética e de entender e tal. É dicir, eu avancei e practiquei e aprendí vocabulario e demais. Pero o avance que fixo ela... Pero por unha cuestión de idade. Eu creo que foi unha cuestión de idade. Que se fora ao revés, ti verías moito máis rica. Sí. Y además porque en el sistema también americano lo que utilizan todos eso, lo que decía al principio, los sonidos. Utilizan mucho lo que es los phonics y entonces van jugando y ellos es que es totalmente diferente a los que son las lenguas. Yo conozco un caso muy curioso de un hombre que echó muchos años trabajando en Inglaterra. Y al hilo de esto de la fonética de los sonidos, sabe hablarlo perfectamente, pero no sabe apenas escribirlo. Claro. Le entró por los sonidos. sonidos. Pero es que es lo que hablamos, es decir, ¿cómo aprende un niño a hablar? Claro. Un niño aprende a hablar escuchándolo. Bien, pues es lo mismo, es decir, ¿cómo aprende un niño a hablar una segunda lengua o incluso una tercera? En Galicia tenemos la gran suerte de que nuestros niños pueden aprender hasta 3 lenguas a la vez, es decir, inglés, castellano
y gallego. Fíjate si tienen plasticidad cerebral, ¿vale? Y cómo la aumentan, además, precisamente teniendo esas 3 lenguas. Por lo tanto, yo lo que invito es a todos los padres a que hagan un esfuerzo porque los niños vayan desde la edad más temprana a escuchar inglés, no a aprender inglés, a escuchar inglés, y que lo hagan además de la forma más divertida posible, a través de la música, a través de los juegos, a través de, por ejemplo, ella habla de academia. Realmente lo de Rosa no es una academia, lo de Rosa es ludoteca, es zona de música, es zona de juegos, es aprender el inglés de forma divertida. Por eso tiene mucho mérito y además es muy novedoso el sistema de inglés que ellos emplean ahí en Milladoiro, ¿no? Y luego también es importante que los padres, si alguno de los padres tiene un cierto dominio de la lengua inglesa, que siempre se dirija al niño en esa lengua, en inglés, que el niño identifique al padre o a la madre dentro de esa misma lengua, ¿vale? Entonces, eso es un tema también interesante a la hora de trabajar con niños pequeños, me refiero. A mí eso, bueno, creo Pues que esto va a quedar, sí, bueno. esto era algo que decían que hacía Isabel Presley. Entonces di Concha, que la parece así, ¿no? Claro que podemos acabar tan estupendos todos como a Presley. Rematamos o programa de hoxe. Rogelio, Rosa, Concha e Inés, moitísimas grazas aos 4 e, bueno, penso que avanzamos un pouquiño máis, non? Vendrán outros programas Claro. que volveremos a hablar sobre el tema tamén, Falamos claro. do que vos que irades, sempre un placer. Marchamos, estamos en Escola de Pais, en Correo Televisión, sexan moi felices. A Escola Infantil Violonchelo Blue en Bertamiráns, a Clínica Dental Reboiras en Brión e a Escola de Idiomas de English Way no Milladoiro patrocinaron este programa.